Muy bien, saludos a todos. En este momento, 5 de agosto del 2020, estoy compartiéndoles una pantalla donde podemos encontrar una página de noticias oficiales del país Taiwán. Esta página procedemos y hacemos una traducción rápida al español. Si pueden observar, está mencionando que no hubieron nuevos casos. Están contándonos de medidas que han tomado políticamente con respecto a los países vecinos y los números de casos y contagios de COVID-19. Vamos a observar algo muy curioso antes, como por ejemplo los casos de COVID en Costa Rica. Aquí en Costa Rica tenemos al día de hoy, 5 de agosto, este momento del video, como pueden ver, a las 3 de la mañana. Hoy 5 de agosto tenemos casi los 20,000 casos de coronavirus. Solamente como una nota curiosa, para que lo sepan, Costa Rica, somos un país muy pequeñito en el área central de América. Tenemos menos de 6 millones de habitantes. Así es, miren, 5 millones de habitantes. Y tenemos 20,000. Aquí mencionan 20,000 casos confirmados. Entonces pongamos 5 millones. Estamos hablando de un 0.4% de la población de Costa Rica que está contagiada. Ahora, vamos a observar rápidamente al país Taiwán. Taiwán se encuentra, acá se ve un mapa. Taiwán se encuentra al puro frente de China. Es un territorio que es una isla grande y está al puro frente de China. Para nadie es un secreto, en China fue los focos de contagio de esta enfermedad. Y estas noticias que vamos a leer en este momento son de Taiwán, de este país. Vamos a observar también aquí la cantidad de habitantes que tiene Taiwán. Taiwán tiene casi 24 millones de habitantes. Casi 24 millones. Y la comparación la estamos haciendo con Costa Rica, tenemos acá menos de 6 millones de habitantes. Esta noticia que estamos observando en este momento procedente de Taiwán. Vamos a comenzar a leer. No hay nuevos casos hoy. El centro de comando anunció que Japón fue eliminado de la lista de riesgo bajo y medio debido a la grave epidemia. Grave epidemia. 5 de agosto del 2020. Centro Central de Comando Epidemiológico. El Centro Central de Comando Epidemiológico anunció el 5 de agosto que no había casos nuevos
los 2 casos de estudiantes japoneses que regresaron a Japón y trabajadores migrantes tailandeses que regresaron a Tailandia habían sido cerrados y Japón se mudó de países de bajo y mediano riesgo. Agosto 5. El Centro Central de Comando Epidémico declaró hoy 5 que no hay nuevos casos confirmados de COVID-19, neumonía de Wuhan. Y hasta ahora se han confirmado un total de 476 casos confirmados en China. Esto tengo una duda porque no estoy segura si la traducción se hace correctamente y cuando allí nos mencionan China, en realidad nos están queriendo mencionar Taiwán, porque si eso es así, en China hay 476 casos, 476, entonces cuando yo busco aquí, ¿no ves? En China tenemos casi 85,000 contagiados. Muy bien. Entonces, este dato donde hay ocasiones en las que en este texto se nos va a mencionar China, tenemos que estar conscientes que están hablando de Taiwán, porque esta noticia es de Taiwán. Debe ser alguna manera de expresarse ellos de su propio país que hace que la traducción sea diferente. Así lo creo. Dice entonces que hay 476 casos confirmados. Vamos a comprobar nada más que esos casos confirmados sean de Taiwán. Aquí está muy bien, ¿ves? En Taiwán hay 476 casos confirmados. Miren, interesante. 476 casos confirmados en el país Taiwán. Como habíamos visto antes, eran más de 24 millones de personas que vivían en ese país. Y son nada más, pongámosle 500 casos. En Costa Rica era 0.4, pero aquí es un número que puede ser despreciado. 0.002% de la población infectada oficialmente en Taiwán. Y como vimos antes, Taiwán lo menciono porque me parece muy curioso, asombroso, que esté al puro frente de China, que tenga tantos habitantes en comparación con países como Costa Rica y otros países centroamericanos en los que se supone que la pandemia y la política con respecto a la enfermedad y las políticas de salud que se han tomado han sido muy cuestionables. Continuamos con la lectura mejor. Aquí vamos a poder ver un cronograma de diferentes fechas donde se realizaron noticias. Entonces vamos a ver inclusive noticias del mes de julio y vamos a leerlas para ver cuál ha sido la evolución y algunas otras news con respecto a tecnologías y investigación del virus y eso. Muy bien, ahora sí.
Por acá leemos. Además, el centro de comando declaró que la situación de la epidemia en Japón está aumentando rápidamente y que el número de casos nuevos en un solo día ha superado los 1000 recientemente, y la epidemia se concentra en áreas urbanas, con estrechos contactos con China. Teniendo en cuenta que la situación epidémica de este país continúa calentándose, el país será retirado del país de solicitud de entrada comercial a corto plazo, acortada en cuarentena doméstica, con riesgo de infección bajo y medio a partir de ahora. La lista más reciente es la siguiente. Países, regiones de bajo riesgo: Nueva Zelanda, Macao, Palau, Fiji, Brunei, Vietnam, Tailandia, Mongolia, Bután, Laos, Camboya y Myanmar. Países, regiones de riesgo bajo y medio: Corea del Sur, Malasia, Singapur y Sri Lanka. El centro de comando también anunció el cierre de los casos recientes de estudiantes japoneses que regresan a Japón y trabajadores migrantes tailandeses que regresan a Tailandia, y los contactos relevantes resultaron negativos. El centro de comando también declaró que hoy China recibió una notificación del funcionario japonés a través del punto focal nacional del Reglamento Sanitario Internacional de que el país ha confirmado un caso de COVID asintomático que regresó de China. Se entiende que el caso es un hombre japonés de unos 30 años. Aquí vemos nuevamente cómo mencionan China, pero están hablando de Taiwán. Lo vamos a comprobar en este siguiente párrafo, porque nos dicen que ese hombre que diagnosticaron en Japón es un hombre que estaba en Taiwán. Dice: se entiende que el caso es un hombre japonés de unos 30 años. Vino a Taiwán el 15 de junio 2020. Después de ingresar a Taiwán, fue sometido a cuarentena domiciliaria del 15 al 29 de junio y del 30 de junio a una compañía del norte. Trabajó, regresó a Japón el 1 de agosto. Aceptó la inspección al ingresar al aeropuerto y confirmó que era positivo para el nuevo coronavirus. El caso ha sido asintomático durante su estadía en Taiwán y hasta el momento en que regresó a Japón. Después de recibir información sobre el diagnóstico del caso, China inmediatamente inició medidas de prevención, como la investigación de epidemias, la lista de contactos y la eliminación del entorno de actividad del caso. Por acá entonces, donde dice China inmediatamente inició medidas de prevención, se refieren a ellos mismos, a Taiwán. Iniciaron medidas de prevención como la investigación de la lista de contactos. Acá me parece muy curioso donde dice que el caso ha sido asintomático durante su estadía en Taiwán y hasta el momento en que regresó a Japón. Podemos ver entonces cómo el hombre vino de Japón a Taiwán el 15 de junio. Él fue sometido a una cuarentena del 15 al 29 de junio, 14 días. Esa cuarentena entonces fue sin ningún diagnóstico, porque nos están contando aquí que el caso fue asintomático todo ese tiempo. A él no le hicieron diagnóstico, se sometió a cuarentena por haber ingresado desde el país extranjero. Dice aquí que él trabajó y regresó a Japón hasta el 1 de agosto. Entonces ese señor, que es un hombre joven de 30 años, estaba realizando su vida y sus actividades cotidianas a como lo planeó. No tuvo ningún inconveniente en su viaje y todos sus planes que tuvo en Taiwán. Durante ese tiempo el único inconveniente que tuvo fue esa cuarentena, que no sirvió de nada. Porque aquí nos dicen que el caso fue asintomático durante su estadía en Taiwán. Fue asintomático durante mes y medio ese señor. Entonces, ¿de qué sirven las cuarentenas? Esto es un dato que tenemos que verificar, porque que yo sepa, nos habían informado, nos habían contado que eran 14 días y que por eso la cuarentena era 14 días. Ni ahí yo, porque luego nos van a meter mes y medio en cuarentena, ¿verdad? Dicen, comprobamos que este señor japonés estuvo mes y medio asintomático, ahora todo se va un mes y medio con restricción sanitaria. ¿Será? ¿O será que no saben qué es lo que significa una persona asintomática? ¿Qué es lo que significa una persona enferma, una persona contagiada? Vamos a ver más lecturas como esta.
más adelante. Nos cuentan acá entonces que el centro de comando declaró que el alcance de las actividades del caso durante el periodo en Taiwán fue principalmente de los condados y ciudades donde se encontraba el lugar de trabajo del norte. La unidad de salud ya ha captado un total de 80 contactos, incluidos los contactos en el lugar de trabajo, el hotel y la persona de la tienda, y los pasajeros en las 2 filas antes y después del vuelo de regreso, de los cuales 36 estaban en aislamiento domiciliario, a excepción de 8 contactos, que han salido del país y no necesitan hacerse la prueba. Los 72 contactos restantes han sido evaluados hasta en 71 personas. Una persona está a la espera de la prueba. 31 dieron negativos, y 32 fueron analizadas. 33 fueron analizadas para detectar anticuerpos séricos. Aquí nos están dando detalles de los tipos de pruebas que realizan. Dicen 39 negativo para ácido nucleico, 32 analizadas y de esas 33 fueron analizadas para detectar anticuerpos séricos. Negativos dieron 38 que están siendo sin evaluar. Continuarán investigando si hay otras pistas de actividad en el caso para enumerar otros posibles contactos. Voy a seguir leyendo tal cual los siguientes días de este reporte de noticias de Taiwán. Para el 4 de agosto teníamos el Centro Central de Comando Epidémico anunció hoy 4 que un nuevo caso de COVID-19. 1. Para el 4 hubo un nuevo caso de COVID-19 en Taiwán. Y en Costa Rica, fijo, yo no vi noticias, pero hubieron muchísimos. Más de 100, más de 200, tal vez más de 400, de repente 700, no lo sé. Pero el 4 de agosto habría que fijarse. Este caso fue importado. Era una mujer de unos 50 años que venía de China. Nos cuentan que vivió en Filipinas durante mucho tiempo y que vino a Taiwán y que ella quería regresarse el 2 de agosto. El centro de comando declaró que el caso comenzó a tener fiebre el 30 de julio y no buscó tratamiento médico en Filipinas. Cuando regresó a China el 2 de agosto informó que tenía síntomas de fiebre. La temperatura corporal medida al ingreso fue ligeramente más alta, 37.7 grados, y tenía tos, esputo en la garganta y dolor muscular. En espera de los síntomas, fue detenido en el aeropuerto y enviado a la estación de cuarentena centralizada. El diagnóstico fue confirmado hoy y actualmente está hospitalizado de forma aislada. La unidad de salud está investigando el caso antes y después de la segunda fila de pasajeros en el vuelo para enumerar los contactos. Me parece interesante cómo aquí podemos confirmar que en este país, en Taiwán, las personas a las que se les someten a pruebas COVID son las que ellas manifiestan o indican que se sienten enfermas. Ellas dicen que, esta señora está reportando que ella se sentía mal, que tenía fiebre, y por eso le hicieron la prueba, y luego la pusieron en cuarentena. Pero acá en Costa Rica se meten a un salón comunal y venga para acá todo el que pase, o yo no sé cómo es que se organizan bien para que todas las personas de los barrios vayan, pero hacen testeos masivos y así mismo es como lo catalogan en los medios de comunicación, testeos masivos. Igual que el señor que vimos antes, que viajó de Japón a Taiwán y que trabajó mucho tiempo porque él estaba saludable, por eso pudo trabajar. Así todas esas personas en los barrios más poblados y no tan finos de la capital, allí es donde se han hecho los famosos testeos masivos y donde se sacan los cientos de casos diarios. Que también aquí comprobamos que las pruebas que nos dicen hoy tenemos tantos casos son casos que están contando de pruebas anteriores. Que también aquí en Costa Rica han salido por allá informaciones que nos dicen que tienen hasta 15 días o más de retraso los resultados de las pruebas. Entonces, para ellos era muy urgente hacer todos esos testeos, pero yo no sé dónde estuvo la logística de la organización para poder decir, bueno, vamos a hacer esta cantidad de testeos diarios porque esta es la capacidad de producción o esta es la capacidad, porque qué necesidad de tener capacidad de
producción de pruebas a muchas personas que, como dijimos antes, están sanas. Y todos esos datos de ay que muertos hay, que en cuidados intensivos, todos esos también son datos que tenemos que verificar en futuras lecturas y más informaciones que vamos a ir encontrando. Según estadísticas del Centro de Comando, hasta el momento se han reportado en el país un total de 82.337 notificaciones relacionadas con neumonía por coronavirus, incluidos 82.228 casos excluidos, de las cuales 476 han sido confirmados, incluidos 384 inmigrantes en el extranjero, 55 casos locales, 36 flotas Dumno y un caso por aclarar. Aquí igualmente podemos ver números que en Taiwán, un país con 24 millones de habitantes, un poquito más, solamente tienen confirmados menos de 500 casos. Y nos están hablando también de notificaciones. Dice, se han reportado 82.000 y restos notificaciones relacionadas con neumonía. Relacionadas con neumonía por coronavirus. Estas me parecen palabras importantes porque son notificaciones relacionadas con neumonía. Aquí no hay notificaciones de neumonía. Cuando la persona se enferma por neumonía o cuando la persona tiene síntomas de estos tipos, notificaciones relacionadas por neumonía, es que deberían de haber movimientos para encontrar si esa persona está contagiada y para ver los contactos. Pero como conté antes, aquí y a como se ha manejado en muchos países, ha sido testeos hasta inclusive aleatorios. Entonces se nota que buscan encontrar números, engordar estadísticas.